tenemos dos invitados que van a generar mucho ruido. Vienen generando, se viene hablando de Mariana Zubik mucho, y entre ellos están que no paran de hablar, ¿eh? No Así paran de es, hablar. sí. En el corte, todo en el anticipo, tienen mucho para decir hoy, me parece, ¿eh? Bien, y está también Eduardo Arnold, vicegobernador de Santa Cruz. A López lo conocía usted, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, nos va a hablar un ratito de él. ¿Cómo no? Bueno, Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo Bueno, estás? te criticaron por todos lados. Hoy salió Rossi a destruirte, dice que los están persiguiendo a los kirchneristas. Bueno, vamos por buen camino. Si Rossi sale a criticar a los kirchneristas. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Vos sabés que lo que sucedió en el Parlamento del Mercosur, creo, es un resumen del motivo por el cual han gobernado 12 años a nivel nacional. Creo, entre otras cosas, hay algo que hay que destacar, que es la enorme capacidad que tienen de fabular, de construir un relato, de mentir con enorme cinismo, ¿no? Eso fue lo que sucedió en el Parlamento del Mercosur. O sea, es que cuando detuvieron a José López, mis primeros pronunciamientos públicos fueron: hay que expulsar a José López del Parlamento del Mercosur, Sí. es lo primero que hay que hacer. Fuimos quienes primero presentamos el proyecto ante el Parlamento. Yo coordino el bloque de integración democrática, presido ese bloque, es un bloque conformado por parlamentarios de distintos países: Uruguay, Venezuela, Brasil, Argentina. Bueno, coincidieron en esto, y la idea era, por supuesto, llevar adelante esta situación. Ahora, ¿Y qué pasó? Porque, digamos, lo que se te cuestiona es que vos avanzaste en todo esto porque al final te abstuviste. no. Lo que generó el Frente para la Victoria en realidad fue un show mediático. Lo que intentaban hacer era tirar a López, saquémonos a López de encima lo más rápido posible. El lastre, digamos, como los saquémonos barcos que el se lastre tiran lo lastre. más rápido posible. Y lo que ellos planteaban era una falta de decoro, ¿no? Hablaban, bueno, López, en realidad, la falta de decoro de López de andar revoleando bolsos en un monasterio. Fue muy triste realmente, porque lo que yo creí que iban a hacer, luego pronunciamientos públicos de Tayana y de otros integrantes del Frente para la Victoria, era que iban a hacer un mea culpa respecto a esta situación, porque la realidad es que López, como bien decía recién la periodista, no es un outsider de la política, ¿no? López es otro hecho más de corrupción y la consecuencia de la impunidad y de esta asociación ilícita que ha gobernado la República Argentina. La realidad es que gracias a la decisión que nosotros tomamos en el Parlamento del Mercosur, López va a ser expulsado, porque esto va a ser revisado en la Comisión de Asuntos Internos. Ellos no tenían las manos, no tenían el número para poder expulsarlo. Lo que hicieron en realidad fue un show mediático respecto a esto. Ahora, ¿y vos cómo ves toda esta situación? Me dicen que tienen justo lo de Rossi, cuando se refiere a vos. A ver, bueno, dale. vamos a escucharlo. ¿Cómo no? La señora Zubik lo ha dicho en distintos medios de comunicación en la Argentina, lo ha insinuado acá, plantea que el bloque del Frente para la Victoria somos algo así como un refugio de ladrones, como una cueva de ladrones que estamos aquí en el Parlamento del Mercosur. En un programa televisivo un sábado a la noche especificó sobre mi persona que me estaba investigando, que estaba iniciando algunas investigaciones. La verdad que yo me pregunto en carácter de qué me está investigando. ¿Quién es la señora Zubik para investigarme? ¿Quién apoya las investigaciones de la señora Zubik? ¿Los servicios de inteligencia argentinos? ¿Se está construyendo en la Argentina, así como en la década del 70 había fuerzas parapoliciales, una fuerza paraestatal? Bueno, ¿A vos te parece que tengo que responder esto? La verdad, que el jefe de Milani, ¿no?, me diga que nosotros lo espiamos es insólito. Y a esto voy al principio de lo que planteábamos nosotros. La realidad es que tanto Rossi como muchos de los parlamentarios del Mercosur, el Frente para la Victoria, que utilizaron el Parlasur como refugio de fueros, y que gracias a nuestra campaña Chau Fueros, José López y Milagro Sala están detenidos, y van a haber otros más detenidos que en realidad han cometido
uno de los delitos más grandes, ¿no? Y de las estafas más grandes al pueblo argentino. Se han robado un país, que hoy hay muchos argentinos que están padeciendo producto de eso. La realidad es que ellos lo que intentan es tratar de lavar culpa y cargo, es decir, lo sacamos a López y nosotros estamos exculpados de todo. Y la realidad es que tanto Rossi como tantos otros parlamentarios del Mercosur, el Frente para la Victoria y otros funcionarios, tienen que dar explicaciones ante la justicia y deberían pedirle perdón al pueblo argentino. Y no solo al pueblo argentino, que muchos los han acompañado, sino también a sus militantes y referentes de la Cámpora y de otras fuerzas políticas que creyeron en ellos. La realidad es que estafaron a un pueblo entero, estafaron a sus compañeros y ahora entregan, ¿no?, a López como diciendo, bueno, este es nuestro trofeo de guerra. Y esto ha sido una matriz de corrupción. La corrupción fue estructural en la República Argentina, fue una asociación ilícita. Por supuesto que Rossi, entre otros, fueron responsables directos, no solo políticamente, civilmente. Hay responsabilidad respecto a esto. Y yo creo que el desafío que tenemos en adelante los argentinos es este, ¿no? Empezar a reflexionar respecto a qué fue lo que nos pasó y que esto nunca más nos vuelva a pasar. Nosotros no estamos buscando venganza. Nosotros queremos justicia. Hoy volvió a insistir Rossi en eso, ¿no? Como que ustedes están como persiguiendo, que son un comando que persigue a los K, digamos. No necesitan ningún comando que los persiga, ellos solos salen a revolear bolsos por los monasterios. Los hechos hablan por sí solos. Nosotros ya creo que estamos de más relatando lo que está sucediendo, me parece. Ahora, creo que sobre el tema que tenemos que empezar a hablar y profundizar los argentinos es sobre la justicia en la República Argentina. Todo esto que ha sucedido ha sido gracias a la impunidad que garantizaron gran parte de los jueces y los fiscales de la Argentina. Otros dejaron su vida, como Nisman, y que necesitamos saber qué fue lo que pasó. Otros arriesgaron su familia, otros fueron desplazados por esto. Y a mí me parece que el debate que se viene en la Argentina, para restaurar y restablecer cuestiones básicas que tienen que ver con las instituciones, recuperar la República, la independencia del Poder Judicial, creo que el debate que se viene es muy profundo. Primero, esto que yo te decía, no nos puede volver a pasar esto nunca más, Marcelo, porque esto es cíclico. Cada 10 años o cada tanto decimos Menem, ¿no? Y después se compara si el kirchnerismo fue más o menos corrupto que el menemismo. Para vos, ¿quién fue más corrupto o menos corrupto? Mira, no tengo el corruptómetro, pero lo que sí te puedo decir que lo que se robó en este país con el kirchnerismo no hay antecedentes en ningún lugar del mundo. Estamos hablando de más de 100.000 millones, ¿no? Un producto bruto, como dijo en su momento Fariña. Y esto fue estructural. Fue desde todos los ministerios. Esto, como bien Arnold lo puede explicar muy bien, en Santa Cruz se armó desde tiempos inmemoriales y lo replicaron y reprodujeron a nivel nacional. Muchos decían, no van a poder, va a ser imposible, y la verdad que tenían todo aceitado y así lo hicieron. López, José López, era un ejecutor de órdenes. Ella sabía muy bien cómo era el camino para robarle al Estado, ¿no? Y bueno, así lo llevó Julio De Vido, su mano derecha era José López, una persona que no tenía autonomía, era un empleado de ellos, y terminó en esta escena dantesca y nefasta que vieron todos los argentinos. Ahora, acá creo que hay que remarcar y dar en esto, subrayar varias cosas. Fue una asociación ilícita, el jefe de esa asociación ilícita fue Néstor Kirchner, luego esto lo toma Cristina Fernández de Kirchner y lo multiplica. Y esto lo multiplica en virtud de qué cuestiones. Vemos todo lo que fueron las cuentas offshore, todo el movimiento de cuentas offshore, luego de la muerte de Néstor Kirchner, esas cuentas se expanden a diferentes lugares del mundo, primero eran en determinados lugares, esto lo investiga muy bien Campagnoli. Y luego se expanden dentro de la Argentina. ¿Cómo? Con el otorgamiento de forma mucho más discrecional y obras muchísimo más grandes a Lázaro Báez. Y luego con todo lo que fue, cuando perdimos el autoabastecimiento, todo lo que fue la importación de gasoil y fuel oil, también esto armado y aceitado muy bien por Julio De Vido. Ahí tenemos una estafa mucho mayor, nosotros estamos avanzando en una investigación respecto a esto, ¿no? Entonces lo que teníamos eran todos los ministerios preparados para robar, y los organismos de control encubriendo todo esto. En vez de
proteger y tratar de garantizar, ¿no?, cierta transparencia y vigilar los actos de gobierno y de los funcionarios, lo que hacían era garantizar y encubrir y garantizar impunidad. Ahí Rossi, bueno, enojado, dijo, el kirchnerismo no fue una cueva de ladrones. Arnold. Yo estoy absolutamente seguro que sí, que fue una cueva de ladrones. ¿Fue una cueva de ladrones? Sí, incluido él también. Porque habría que ver por qué tiene tantos colectivos ahora, cuando no tenía nada, absolutamente nada. Terminó, como dijo Mariana, de jefe de Milani, un asesino. Y no sé por qué realmente ellos que vinieron hablando de los derechos humanos y levantando permanentemente los derechos humanos acá, porque mientras estuvo en Santa Cruz no recibió nunca a las madres de Plaza de Mayo. Acá vinieron y transformaron una institución que era prácticamente sublime, como a las madres, con su lucha, con todo lo que significaban, y estos la transformaron en una empresa trucha de construcciones, dirigidas por un parricida. Entonces, ¿de dónde sale luego Rossi, que venía de entrar de concejal suplente en Rosario, porque se murió un viejo del Felpaso? Y él era también de esos que seguramente hablaban de los derechos humanos en algún momento allá en Rosario. Ahora también forma parte. Ahora, Arnold, digamos, tiene muchos colectivos. Digamos, López, ¿no? Usted es como una memoria viviente en el sentido de que los conoció a todos, integraron. López hoy habló de Vido y dijo que no era su mano derecha, López. Al principio no. Tuvo otra mano derecha que probablemente se acuerda de Mariana, de alguien que no voy a mencionar por el apellido porque se murió. Y lamentablemente los hijos son amigos de mi hijo y no tienen la culpa. Pero tenía un ingenierito petizo que le arreglaba las licitaciones. Primero estaba en vialidad y lo echó la FITE porque le descubrió varias facturas truchas y me las llevó a mí, y yo le dije que se las lleve a Kirchner, se la llevó a Kirchner, se la presentó a Kirchner, no tuvo más remedio que sacarlo. De allí al tiempo debido lo puso en Servicios Públicos, Sociedad del Estado. Ahí había un muchacho trabajando, un ingeniero electrónico muy, pero muy bueno, Jorge Anderson, que le encontró otra licitación que también, de material eléctrico, que le extrañaba que una firma que siempre ganaba porque tenía muy buenos precios y muy buena calidad, no se haya presentado en una licitación. Cuando vino la segunda le preguntó por qué. Dijo, no, si García fue y nos dijo, ya lo dije, bueno. Bueno, no importa. Si García fue y nos dijo que no nos teníamos que presentar en esta porque era para fulano de tal. O sea que Entonces, sí, ahí me fue a decir a mí, obviamente le dije que le vayan a decir a Kirchner, lo sacaron de Servicios Públicos. Al tiempo yo estaba de senador y un día voy a la oficina de Yayo Carbonell, un senador de Tucumán, y estaban de reunión los del Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán. Habían venido a una reunión del CIMOP, que era el lugar donde se agrupaban todos los ministros de Economía del país. Entonces le pregunto, por preguntarle, ¿no?, al ministro de Economía, ¿quién vino de Santa Cruz? El de siempre, me dicen. ¿Cómo el de siempre? El petizo, García. Entonces quiere decir que en aquel tiempo... No, López todavía no figuraba. López lo reemplazó en ese rol En ese rol, sin lugar a dudas, cuando vinieron a Buenos Aires. O sea que ya de tiempo inmemorial ese tema de la licitación pública organizada, porque digamos, el miércoles pasamos dimos el testimonio de un empresario de la construcción de Entre Ríos, que está en la lista esa famosa que dio Devido, que aparentemente todo indican que es una lista trucha de cómo se confeccionó para minimizar el caso de Cristóbal, de Lázaro. Pero él contó esto, que lo llamaban ahora del Ministerio de Planificación López, es decir, en esta obra no te presenté porque ya la gana Lázaro. O sea, esa es la misma metodología de hace años. La misma metodología que utilizaban con el petizo, que lamentablemente hizo mucha plata de golpe, tenía un equipo de competición con los hijos y en una pole position que hizo uno de los hijos en La Plata se murió de un ataque. Pero de todas maneras ese trabajo lo siguió seguramente haciendo López, no lo conocíamos nosotros.
pero evidentemente lo venía haciendo. Y cuando Devido dice de la lista famosa esa, de que lo dijo Cristina, si fuera tan amigos míos, no estaría Austral Construcciones en el lugar donde está. En esa lista estaba Quinto, el brasilero este que está preso, ¿cómo se llama? 18 sí, Marcelo años. Verdeche. Está preso 18 años en Brasil. Firmó muchos contratos con Devido. Eso, o sea, vino acá primero y firmó contrato con Devido. Mariana, y esto de, digamos, de que tanto Cristina, que habló vía Facebook y dijo, bueno, yo no le di la plata a López, como diciendo, es un problema de López y de los privados, que es el nuevo relato, ¿no? El propio Devido dice, con lo que dice hoy, yo no es mi mano derecha. Después vamos a ver, porque es fragante la contradicción de lo que decía Devido con lo que dice ahora, ¿no? Pero este relato, ¿tiene algún sustento? O sea, o se cae a pedazos, el nuevo relato cristinista. Sí, el yo no fui, ¿no? El desconocimiento. Es muy típico en ellos nos han mentido en la cara 12 años, ¿no? Ellos sostenían, nosotros siempre decimos, han profanado causas nobles. Ellos decían, ¿no?, defender determinadas cosas y en realidad en los hechos no los llevaban adelante. Es decir, había una incoherencia entre lo que decían y lo que hacían o lo que sostenían. Yo le llamaría a lo de Cristina, perdone gato si le pisé la cola. Porque nadie le había preguntado si le había dado la plata. ¿Por qué dice yo no se la di? Si nadie le había preguntado. Es evidente que se la dio. En algún momento se la dio, guárdamela. Yo creo que en este punto tratar de buscar respuestas en las jefas de esta asociación ilícita es imposible. Yo creo que las respuestas las tiene que dar en la justicia. El problema es que como la justicia no está avanzando, los medios están oficiando de fiscales de la nación. Claro, eso te quería preguntar, digamos, de lo que estaba hablando mencionaste varias veces a justicia. ¿Vos pensás que ni ahora va a avanzar? Yo creo que no les queda opción, ¿eh? Porque, digamos, encontrar un secretario de Estado que manejó más de 100.000 millones de dólares con bolsos en un monasterio ya es una prueba. Sí, ya es infragante, ¿no? Ya es el colmo de los colmos. Pero, a ver, hay mucha presión social respecto a esta situación. Han quedado en evidencia el Poder Judicial y muchos jueces y fiscales, como digo, no hay que generalizar, han quedado absolutamente en evidencia sobre cómo han garantizado impunidad durante 12 años. No tienen opción. Y la pregunta que me hacen es, ¿Cristina tiene que ir presa? Y lo que nosotros respondemos es, si en la Argentina hay justicia, ¿en serio? No hay otra opción que no sea esa. Y la realidad es esta. Tienen que pagar los responsables políticos de lo que ha pasado en la Argentina. No hay ninguna duda respecto a cuáles son las conexiones y las responsabilidades. Ahora, el tema es este. Terminamos en los medios tratando de analizar dichos de los corruptos más grandes de la historia. Y la realidad es que ellos lo que tendrían que hacer es estar prestando declaración indagatoria en la justicia y pagando por lo que han cometido. Perdón. Sí. Aparte ahora la justicia, lo que le está pasando, es que la atropellan a la justicia con los hechos. No son los de la justicia los que descubrieron que había una bóveda en el convento. La tenían. En el convento. La habían hecho. Pero no la descubrió la justicia. Lo descubrieron, pobre gaucho, y alguien que habría robado o que habría guardado la plata junto con López, indudablemente hay una batida ahí. Porque está bien que el 911 ande mucho mejor. Ojalá ande mucho mejor todavía. Pero que llegue en 3 minutos a ese recóndito lugar, realmente es increíble. Vamos a hablar con Marina, que bueno, tiene un poco la historia, ¿no? De López, Marina. La historia de López, porque ahora que nadie se acuerda de él, que dicen que no lo conocen o que el trato era superficial, ¿no? El propio Devido negó que era su mano derecha después de haber dicho todo lo contrario. Quieren hacer de cuenta que López es una circunstancia, algo que pasó y no la matriz misma de lo que pasó en la Argentina los últimos 12 años. López es un viejo conocido de los Kirchner, tanto que la historia se remonta tan lejos, Marcelo, tan lejos como desde el retorno de la democracia. Mira, ahí vamos a ver el ascenso de López. En 1983 deja Tucumán, él es originalmente de Concepción, para irse a Santa Cruz. Ahí lo conoce a Julio Devido, que lo hace entrar en Rodríguez Carrera Construcción. Es una empresa que después iba a dar mucho que hablar. En el retorno mismo de la democracia, hace 32 años, en 1987, con Néstor Kirchner devenido intendente de Río Gallegos,
López deviene director de Obras Públicas. También empieza ahí su carrera como funcionario Julio De Vido, ¿no? Paralelo, estos hombres que ahora dice que no era su mano derecha. En 1991, Néstor Kirchner gana la gobernación de Santa Cruz y López se convierte en parte del directorio de Vialidad Provincial, ¿no? Ahí va creciendo López cada vez más lejos de las peñas que armaba en Santa Cruz, tocando canciones típicas tucumanas. Empieza a dedicarse más a otro tipo de negocios. En 1993 asciende y ya se convierte en presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Eso hace López en la provincia de Santa Cruz, siempre contrato directo con Néstor Kirchner, y en el año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, López hace las valijas, no son esas, no son las del dibujito, hace unas valijas con ropa en principio y se viene a Buenos Aires porque se convierte ahora sí en el secretario de Obras Públicas, contrato directo con Néstor Kirchner, pero bajo la órbita de Julio De Vido, ¿no? Ese es el ascenso de López, que algunos quieren decir que es un recién llegado, pero está con el kirchnerismo, está con los Kirchner y es parte de la matriz de lo que existió en la Argentina en el último tiempo. Claro, un poco lo que planteabas, ¿no? Mariana, no es un desconocido. Lo que pasa es que llamaba López y que pasó un poco desapercibido. Lópezito, le decía. Y él, digamos, él tenía cierto bajo perfil al lado de otras personas dentro del... Era una persona muy afable, muy agradable en el trato. Y todos decían, tenés que ir a ver a López. Esto en el ámbito de las empresas de construcción es muy conocido. Anda a ver a López, anda a hablar con López, ¿no? Era el quien dirigía y direccionaba todas las licitaciones, era quien arreglaba todos los sobreprecios y era quien explicó muy bien y aceitó muy bien todo lo que fue la cartelización de la obra pública, ¿no? Lo que hizo en Santa Cruz también se reprodujo a nivel nacional. Ahora, Mariana, vos planteabas el tema de la justicia, vos integrás Cambiemos, ¿no? Sí. Muchos dicen, mira, el gobierno y mucho que investiguen, no quieren, prefieren también que la cosa quede ahí, que no avance mucho, porque a ver si se empiezan a destapar cosas y esto empieza a ir para cualquier lado. ¿Cuál es la posición dentro de Cambiemos? ¿O hay dos posiciones? ¿O hay gente que piensa así? ¿O hay gente que está en tu posición que sí que sos digamos, una abanderada de investigación? No ahora, sino en el momento donde era difícil investigar. Jamás vamos a avalar un solo hecho de corrupción. Yo no he arriesgado mi vida y la de mis hijos para luego tirar todo esto y avalar un solo hecho de corrupción. En primer lugar, lo que yo veo es una total y absoluta predisposición para la transparencia. En segundo lugar, también lo que veo es una estrategia enorme que nace del PJ y esto lo ha hecho eternamente, el tema del gatopardismo y tratar de demonizar a la clase política y plantear de que somos todos iguales. Y la verdad es que no somos todos iguales. Yo creo que lo que hay que reconstruir acá, y es fundamental, es la confianza en la clase política. Lo que sucedió en Argentina fue una clase política que nos devastó y que por supuesto ya podemos tener cualquier tipo de adjetivos calificativos respecto a cada una de estas personas. Ahora, lo importante es entender que la política es la herramienta más importante para transformar la vida de los argentinos y que la clase política, en manos de la clase política, está el futuro de muchos de nosotros y de nuestros hijos y de nuestro futuro. Ahora, esto que nos sucedió es el cambio, en esto del cambio que tanto se ha hablado, es el cambio en serio para poder restablecer muchas cosas. Primero, los organismos de control, que están totalmente destruidos. ¿Qué fue lo que hizo el kirchnerismo? Destruyó absolutamente todos los organismos de control. Bueno, no solo... la auditoría encima está paralizada con el tema de Echegaray, ¿no? Exactamente. Entonces, este gobierno llegó al poder, hizo auditorías en todos los organismos y se encontró con un Estado totalmente desmantelado. Porque vos tenías un Estado que en realidad lo que habían hecho es nombrar un montón de cantidad de personas que... ñoquis, como se llama, ¿no? En la administración pública, que es lo mismo que hicieron a nivel nacional, en la provincia de Santa Cruz, pero un Estado que no estaba presente para solucionar problemas, sino que era un Estado que en realidad estaba para privilegiar a la clase política. Entonces, esto lleva un tiempo, ¿no? Hasta para poder volver a poner de pie al Estado. Ahora, también en esto están los organismos de control que son fundamentales, pero necesitamos también una profunda
y en serio una profunda reforma en todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Tiene que haber total y absoluta transparencia en eso. Pero digamos, por ejemplo, está Vialidad Nacional, ¿no? Que es donde se firmaron todos estos contratos de... Ahí tiene que estar todos los datos, de a quienes le pagaron sobreprecios, digamos, sea ahí, Lázaro u otro, ¿no? No, pero ahí está, por ejemplo. Recién hablábamos con Mariana. ¿Qué pasa con Periotti? Nadie dice nada de Periotti, que fue 12 años presidente de Vialidad Nacional. Y los retornos... Formaba parte de los anticipos financieros y los retornos de las obras viales, indudablemente el que los hacía efectivo era Periotti. Hay que orgánicamente dependían de debido. De la misma manera que orgánicamente dependía Jaime, de la misma manera que dependía López. ¿Hubo una cadena de la felicidad en la obra pública? Sí, claro que sí. Hay muchos nombres que todavía no salen, ¿no? El otro día estábamos en esta especie de organigramas de la corrupción, una cosa terrible. Me disculpás un minuto, Mariana, sí. Ahora quiero hablar de esto, pero ahora me quedé pensando un poco lo que decía Arnold y Mariana, ¿no? Cuesta creer, digamos, que gente, digamos, que tuvo vocación política como los Kirchner, digamos, buscó el poder en la provincia, buscó el poder en la nación, y que del primer momento hayan organizado algo para robar. ¿O es una degeneración del poder? No. Entonces, ¿cómo lo ven? Ellos, el tema fue el siguiente. No es que luego se encontraron con el poder y se tentaron, ¿no? con el robo. Robaron desde el primer momento en el cual decidieron estar en política. Ellos entendían lo siguiente, que tenían que tener poder económico para detentar el poder político, para la compra y cooptación del poder político. Y eso lo hicieron como una construcción de poder. Formaba parte de su estrategia política. Exactamente, desde 1987 con Bombón Mercado, que era el entonces esposo de Alicia Kirchner, fue el primer valijero de Néstor Kirchner en el municipio de Río Gallegos, cuando Néstor Kirchner era intendente. Y le pagó todas las campañas. Y le pagó todas las campañas. ¿Qué fortuna puede tenerlo? O sea, la presidenta de que aumentó su patrimonio, digamos, declarado, ¿no? Y más la herencia de arriba de 100 millones de pesos. Pero usted, ¿qué calcula? ¿Qué fortuna puede tener? No lo puedo calcular. Es incalculable. Es inconmensurable lo que hemos visto de todo lo que... Es más, podríamos pensar que era mucho, pero... Tiene que haber mucho más que esto de los 9 millones en un bolso, indica que tiene que haber... Lázaro Báez robaba para Kirchner. ¿Y cuánto se lleva Lázaro Báez? 1.000 millones de pesos nada más que en la obra de Caleta Olivia Comodoro, que ahora la relicitaron 1.000 millones más barato. Y había cobrado ya casi 3.000 millones de pesos... hicieron el 30% de la obra. Entonces, todo eso, en la época de Kirchner se guardaba, porque él no confiaba en nadie. ¿Usted piensa eso, digamos, de que el dinero de la corrupción se guardaba, o sea, se enterraba? Estaba seguro de los temas de las bóvedas. La primera bóveda me la mostró Cristina a mí, en la casa que tiene en Calafate, en un espacio, no me acuerdo si era hexagonal o octogonal. Me fue a mostrar la obra y a mí me llamó la atención que mirando al lago no tuviera ventana. ¿Y qué le dijo Cristina? Entonces le pregunté, le digo, ¿qué es esto sin ventana? Acá van las cajas, me dijo. ¿Qué cajas? Le digo. Las que le compramos al banco hipotecario, tenemos mucha documentación de cuando estábamos en el estudio y luego de todas las gestiones. Por tanto, vamos a guardar todo acá. Acá lo designamos para las cajas. Creo que la allanaron también ahora. Pero digamos, o sea, que a Néstor le gustaba la plata, o sea, le gustaba cuando el efectivo. Él cobraba los alquileres de tipo que tenían nada más que la posibilidad de cobrar alquileres cuando había baldeado pisos en el depósito de servicios públicos Sociedad del Estado, como Copetti, le cobraba los alquileres a Kirchner de las 40 casas que tenía, que había adquirido la mayoría, ejecutando con la 1050. Sí. Entonces guardaba y hacía bollos con la plata y la metía en el bolsillo y andaba 2 o 3 días con los bolsillos así de grandes. De la misma manera que cuando fuimos un día a mi pueblo para un aniversario, abrazó la caja esa que ha recorrido el mundo.
y dijo, esto es éxtasis. Éxtasis, como decía él. Pero de todas maneras, esto es Me esto. gusta. Y después ya estamos terminando. ¿Por qué? Porque, digamos, Lázaro parece que era uno de los privilegiados, porque hay que acordarse de Cristóbal López, ingeniería. Empieza a comprar propiedades cuando muere Néstor. Sí. ¿Y por qué? Antes, en realidad empieza, la primera tanda de propiedades fue en vida de Néstor Kirchner. Pero luego esto, como yo te decía, se multiplica con la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Porque el tema era el siguiente. Blanquear. Él guardaba, claro, hacía el acopio del dinero de Néstor. Muere Néstor Kirchner, tiene que empezar a blanquear. Y ahí es donde empiezan todos los retornos a Cristina. Ahí es donde nace la causa Otesur. Otesur nace luego de la muerte de Néstor Kirchner, es decir, todo lo que fue el retorno del dinero. Cuando Cristina se sienta y le dice, me tenés que devolver el dinero, fue a través de Fue ese armado, digamos. Exactamente. Cómo se fue a blanquear el tema de las facturas truchas, el tema de la simulación de servicios. Y ahí es donde Lázaro Báez, por orden de Cristina Kirchner, empieza a comprar esa cantidad innumerable de propiedades y de estancias en Santa Cruz. Por eso no estaban habitadas, porque no eran de él, eran de Cristina. Sí, Arnaldo. No, y el retorno también se llama el hotel de Cristóbal López en Bariloche, que las tarjetas de crédito y las facturaciones que habían estaban en Calafate de lo que supuestamente tendría que haberse facturado en Bariloche. O sea que se alquilaban entre ellos y de esa manera iban blanqueando. Arnold, gracias. Mariana, también, muchísimas gracias, Muchas por gracias. estar acá. Un tema, obviamente, está sacudiendo a la sociedad argentina.